Vamos a leer Filemón capítulo 1, solamente tiene un solo capítulo, del 1 al 25. Yo la voy a leer, nosotros usamos la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, pero en esta lectura voy a usar la NTV, que es más fluida, es más sencillita. Voy a usar la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice entonces, Filemón, leemos la palabra del Señor. Dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de todo tu amor y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó mi corazón, el corazón del pueblo de Dios. Versículo 8. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por causa de Cristo. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, pero que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Versículo 17. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes. Pablo, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias. Hemos leído, Señor,
tu palabra. Hemos leído, Señor, toda la carta, aunque corta, de Filemón. Y yo te pido, Señor, que nos enseñes a perdonar. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a recibir a esos onésimos que vienen con un perdón que viene de lo alto, Señor. Yo te pido que ablandes nuestros corazones, que seguramente muchos tienen áreas duras con falta de perdón, y que nos enseñes, Señor, que el perdón es necesario para nosotros y aún más es de obediencia para nosotros, Señor. Así que hoy te pido que nos hables, Señor, por las próximas 3 semanas en esta carta, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo le titulé a esta serie, que vamos a durar 3 semanas en esta carta de 25 versículos, se puede predicar en un solo servicio. Se puede predicar fácilmente en un solo servicio, en un solo sermón. Pero para exprimir un poquito más la carta y poder nutrir más nuestras almas de lo que dice el Señor aquí en Filemón, vamos a dividirlo en tres domingos, en 3 partes. Yo le puse como título a la serie en general, el perdón divino. La carta esta versión no habla, no nombra o no escribe el perdón como tal, pero está implícito en toda la carta. Yo le puse el perdón divino, pero esta enseñanza en sí se llama las características de un corazón perdonador. Hoy vamos a estudiar esto, las características de un corazón perdonador. Y yo dividí este sermón, que va del 1 al 7, en 3 puntos principales. El primer punto es la introducción de la carta, es darle una introducción a la carta. El segundo punto que vamos a estar tocando es el saludo de Pablo, que va de los versículos 1 al 3. Y el tercer punto, que es el final, son las características de un corazón que perdona. ¿Cuántos saben, de los que estamos acá, que necesitamos perdonar a alguien? Levánteme la mano. ¿Cuántos saben, de los que estamos acá, que tenemos que pedirle perdón a alguien, o algún día le hemos pedido perdón, o que estamos en deuda de pedirle perdón a alguien? Levánteme la mano. Todos, mi hermano. Este tema del perdón es cotidiano para nuestra vida. Así que vamos a ver qué es lo que dice la carta sobre este tema. Mi primer punto es la introducción, como para saber cómo está compuesta la carta. Filemón fue escrita por Pablo, igual que Colosenses, Efesios, Filipenses, y fue escrita por Pablo cuando él estaba en la cárcel en Roma, después de su primer viaje misionero. Él estaba en la cárcel, pero no era una cárcel con barrotes. En aquella época habían cárceles domiciliarias, como hoy también hay, pero para personas que tienen que estar en la cárcel. Pero Pablo estaba por el evangelio allí. Y él podía recibir, por eso es que ustedes ven que dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia de Cristo junto a nuestro hermano Timoteo. Timoteo no estaba encarcelado, Timoteo estaba acompañando a Pablo en el encarcelamiento que él tenía. Y varios podían entrar y salir de esa casa. Recordemos que esta carta fue enviada a la iglesia en Colosas por 2 personas. Como terminamos la semana pasada la carta a los colosenses, las 2 personas que llevaron esta carta a la iglesia en Colosas eran Tíquico y Onésimo, del que se habla en esta carta más. Pero recuerden que en Colosenses también nombra el nombre de Onésimo al final de la carta. De las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, solamente 3 cartas son personales. Solamente 3. Las otras 10 cartas son a iglesias. La carta a los Efesios es una iglesia, la carta a los Tesalonicenses es una iglesia,
la carta a los Colosenses es otra iglesia, pero las tres cartas personales, que fíjense, eran cartas íntimas, muy personales. El Señor permitió cómo la iglesia en la antigüedad trataba aún los temas personales de los miembros de la iglesia. Los temas personales de los miembros de la iglesia se hacían muchas veces públicos, pero no para juzgar a la persona, sino para que la iglesia entera pudiera ver cómo el Señor operaba con las diferentes necesidades de los miembros de la iglesia. Y la iglesia entera podía ver eso. Las tres cartas personales son Tito, que es una carta pastoral, es una carta de un pastor, Pablo, a Tito, que era pastor. Timoteo, que es una carta también pastoral. Y Filemón, que es esta carta, que yo creo que es una carta del perdón. Son sus tres cartas personales. ¿Cuál es el énfasis de la carta? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Cuál es el tema central de la carta? Yo pude resumir el tema central en una oración, en una frase, en una oración. Y dice, perdonar no es una opción para el cristiano, sino que es una manifestación del carácter de todo hijo de Dios. Te la voy a repetir. Este es el énfasis de todos los 25 versículos. Perdonar no es una opción para el cristiano. No es una opción. Tú y yo no decidimos perdonar. Tú y yo debemos perdonar. Pastor, pero cuando yo quiera. No es cuando tú quieras. Porque obedecer no está en el tinte de nuestro querer, pero tenemos que obedecer. Y el perdón es parte de nuestra obediencia. Es decir, tú perdonas no cuando quieras, sino que tú perdonas porque eres obediente. No porque sientes. El ser humano muchas veces no va a sentir perdonar. Pero tú debes perdonar porque es un verbo imperativo en toda la carta y en toda la palabra. Perdona. Nunca dicen la palabra, si tú quieres perdona o cuando tú sientas perdona. No, dice perdona. Entonces, perdonar no es una opción para el cristiano, sino que es una manifestación. Es una manifestación. Un cristiano verdadero manifiesta perdón. Es decir, familia amada, esto es sencillo, esto no es tan profundo. Cuando tú ves a un cristiano que no quiere perdonar, tienes que dudar de su cristianismo. O tienes que dudar de que sea un cristiano maduro en la fe. Porque un cristiano maduro en la fe perdona. ¿Cuántas veces, pastor? Ilimitadas veces. Es la manifestación del carácter de todo hijo de Dios. Fíjense que esta carta es diferente a todas las demás cartas. Porque Pablo siempre en sus cartas, ustedes ya lo saben porque se ha explicado desde este púlpito, comienza con doctrina y después cómo se aplica la doctrina. Esta carta enseguida empieza con la aplicación. Es decir, esta carta no es una carta netamente doctrinal, sino es una carta que se tiene que aplicar, es una carta que se aplica. ¿En quién, pastor? ¿En Filemón solamente? No solamente en Filemón, en todos los que estamos aquí hoy. El perdón es el tema. Yo creo que es uno de los temas más importantes de la Biblia. Y si tú te pones a pensar, el Espíritu Santo de Dios inspiró una carta entera en ese tema o sobre ese tema. Una carta entera sobre ese tema. Así que el perdón es sumamente importante para nuestras vidas. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras haya seres humanos en esta tierra y mientras tú y yo nos relacionemos con otras personas, nos vamos a hacer daño los unos a los otros. Siempre. Mafe, yo te voy a hacer daño a ti, tú me vas a hacer daño a mí, viceversa, y nos vamos a perdonar y dentro de 5 años te voy a volver a hacer daño, tú me vas a volver a hacer daño a mí.
Entonces, mientras haya personas caminando sobre la faz de la tierra, nos vamos a hacer daño. Nos vamos a herir muchas veces con palabras, aunque no lo quieras hacer. Esa es la realidad del ser humano. Así que mientras haya personas caminando en la tierra, nos vamos a hacer daño, y mientras haya personas caminando en la tierra, necesitamos del perdón. Necesitamos del perdón. Fíjense lo que dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Véanselas si no se han visto, son 3 películas. Dice: para todos, el perdón es fácil hasta cuando nos toca perdonar. Ey, perdona, pero perdona. Hasta cuando a ti te toca perdonar. Entonces se nos olvida lo que aconsejamos. Ey, perdona. Pero cuando nos toca perdonar, no. Es que tú no sabes, pastor. Tú no sabes lo que me hicieron. Familia, y aquí estamos hablando de un perdón, no importando el suceso que te causó daño. Pastor, hasta un abuso sexual. Hasta un adulterio. El perdón no significa que no haya consecuencias. La consecuencia del adulterio puede ser el divorcio, pero hay que perdonar. Hay que perdonar. La consecuencia de un abuso puede ser un quiebre emocional, espiritual, pero hay que perdonar a el abusador. Entonces, no sé si estamos tocando un tema frágil y muy profundo en esta mañana. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española del significado del perdón? Miren el significado secular, no cristiano. ¿Qué significa el perdón según el mundo? Dice: absolver de la pena merecida, absolver de la ofensa recibida, absolver de alguna deuda u obligación pendiente. El mundo dice que cuando nosotros perdonamos, liberamos de la pena a la persona. Es decir, ya no hay juicio contra esa persona. Es decir, tú no has perdonado si todavía miras a la persona y dices, a tu esposa y dices: hace 35 años, cuando yo me casé contigo, ese día tú te emborrachaste y te fuiste. No has perdonado. Hace un año, hace 5 días. Y cada vez que hay una situación, vuelves y sacas el tema, y vuelves y sacas el tema, y vuelves y sacas el tema. Eso es perdón. Según el mundo, eso no es perdón. Miren lo profundo del perdón. El mundo mismo, porque esto no está en la Biblia, esta frase, el mundo mismo, eso está en los diccionarios seculares. El mundo mismo pone el perdón con una vara súper alta. El mundo mismo. Absolver de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Cuando perdonamos, estamos liberando a otros de una deuda u obligación pendiente contra nosotros. Estamos liberando a otros de una deuda u obligación pendiente contra nosotros. ¿Alguna vez has escuchado, esto lo saqué, esta frasecita que yo creo que Dios es providencial? Estaba en el Facebook escribiendo algo y me salió su mensaje, hermana Livia. Usted posteó un mensaje que el título era: el que me la hace, me la paga. Usted lo posteó esta semana. Pero habla sobre el perdón. No piensen que la hermana Livia estaba escribiendo que el que me la hace, me la paga. O sea, no. Habla sobre el perdón. Y en ese mensaje yo pude rescatar esas dos cosas. Que el ser humano, muchas veces, la respuesta para no perdonar es: el que me la hace, porque yo no soy ningún bobo. Y a mí nadie me va a pasar por delante o por encima. Entonces, ojo, pensamos que el perdón es de idiotas. Perdóneme la palabra, de estúpidos
o de bobos. Pero cuando perdonas, no te pareces más a Dios, a Cristo, cuando tú estás perdonando. Te pareces a Cristo cuando tú perdonas. El que me la hace, me la paga, pero ustedes se imaginan si Cristo en la cruz, en vez de haber dicho, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dijo? El que me la hace, me la paga. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿A dónde estuviéramos, mis hermanos? Ninguno de nosotros estuviéramos fritos en una brasa como el pollo. Estuviéramos fritos todos. ¿Tú te imaginas a Jesús ahí en la cruz mirándote, Jota, y, hey, ¿sabes qué? Me la vas a pagar algún día, me la vas a, porque por tu culpa estoy aquí. ¿Tú te imaginas eso? No. Cristo no es así. Entonces tú no te puedes llamar cristiano y dejar de ser como Cristo, mi hermano. Un cristiano, ¿qué es? Es un discípulo, es alguien que se parece, es alguien que su meta es llegar a ser como Cristo. Eso es un cristiano. Miren esta frase hermosa para que se nos quede en la mente. Cristo perdonó lo inexcusable en nosotros para que como creyentes perdonemos aquello que consideramos inexcusable. Cristo perdonó lo que nadie podía perdonar sobre nosotros. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque Cristo conoce lo más profundo de tu vida, la rebeldía más profunda, la que nadie conoce. Es más, la que tú ni siquiera conoces. Cristo conoce las motivaciones que manejan tu vida. Cristo conoce por qué tú eres rebelde, porque tú no quieres creer en Él, porque a ti tú haces lo que te da la gana. Cristo lo conoce, Cristo sabe. Y por encima de su saber profundo sobre su vida, sobre tu vida, te perdonó. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Cuando perdonamos, estamos obedeciendo a Dios y liberando nuestros corazones de todo rencor y amargura. Familia, no importa cuán duro haya sido o cuán horrendo fue lo que no sucedió a nosotros, o cuán herido estemos en este día, el llamado que Dios nos hace es a perdonar. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y Dios revela este llamado con 3 personajes. Esta carta tiene 3 personajes. Filemón, Onésimo y Pablo. Anciano. Pablo ya anciano. Hablemos un poquitico de cada personaje. Filemón, el amo ofendido. Onésimo, el esclavo que ocasiona la falta. Y el anciano de edad Pablo, el mediador, el conciliador. Filemón era dueño del esclavo Onésimo y este Onésimo se escapó y aparentemente le robó. Si recuerdan que leímos, si Onésimo te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pero recuerda que tú me debes hasta tu alma. Es decir, no me cobres ni un peso de lo que... O sea, Pablo es teso. Y que, hey, yo te lo pago, pero no me cobres porque yo te evangelicé. Tú eres salvo por mí. Si me cobras, mi hermano, no has entendido nada. Lo interesante es que Filemón era dueño de la casa donde se reunía la iglesia en Colosas. Es decir, la carta a los colosenses y la carta a Filemón se leyó en la casa de Filemón. Y ahorita vamos a ver cuán profundo es esto. Onésimo, el esclavo que ocasiona la falta. Onésimo es como Jonás. Le falla a su amo y huye, pensando que se va a escapar de su amo. Y resulta, como Jonás, y resulta que entre más lejos se fue de Filemón, más cerca estaba de Dios.
Porque cuando él huyó de Colosas a Roma, que era bien lejos, se encontró aún en la cárcel, seguramente lo metieron en la cárcel por algo, se encontró en la cárcel a Pablo. Y Pablo allí en la cárcel, por eso es que Dios es tan soberano, mi hermano, tú no te vas a poder ocultar de Dios. No vamos a poder huir de Dios. Mamá, papá, que me escuchas, hoy tus hijos parecen rebeldes, pero si ellos han sido escogidos por la gracia de Dios, mi hermano, a las buenas o a las malas, en la cárcel, en la cama de un hospital o saltando en Buenavista, Dios los va a alcanzar. Dios los va a alcanzar. Y el anciano Pablo, el mediador del perdón entre Filemón y Onésimo. Pablo tenía dos metas en esta carta. La primera era persuadir a Filemón, porque él dice, te ruego, persuade a Filemón para que perdone a ese esclavo, Onésimo. Y la segunda, el segundo propósito, era que no solamente perdonara, sino que aceptara. Filemón no solamente tenía que perdonar a Onésimo, sino que lo aceptara, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y eso es difícil. Porque tú puedes, muchos de nosotros pensamos que perdonamos, pero de lejitos. Pipe, tú me hiciste algo, mi hermano, yo te voy a perdonar, pero yo más nunca te voy a llamar. De lejitos. Pero aquí lo que Pablo estaba diciendo es, mira, Onésimo te falló, Filemón. No solamente tienes que perdonarlo, sino que ahora tienes que aceptarlo. ¿A dónde? En tu casa. ¿Cómo? Ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Entonces Pablo comienza con un saludo, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y este punto es bien corto. El saludo de Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en su casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que notar en este saludo, y si quieres, Chris, me lo dejas allí. Lo primero que tenemos que notar es que Pablo no se presenta como apóstol. Pablo se presenta como prisionero por predicar la buena noticia. Es decir, Pablo no se está presentando como alguien que tiene autoridad, sino que Pablo está haciendo como un feeling, está poniéndose al mismo nivel que Filemón. Mira, ¿sabes qué? Yo soy igual que tú, yo no vengo a imponerte algo, yo vengo a rogarte por alguien. Lo segundo que tenemos que notar son los destinatarios de la carta. Fue dirigida a Filemón, a una mujer que se llama Apía y a un hombre que se llama Arquipo y a la iglesia. Lo hermoso es que recuerden que esta carta se tenía que leer públicamente porque Filemón le está escribiendo que se tenía que leer a la iglesia. Dice, nuestra hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia. Es decir, una carta, como se los estaba diciendo ahorita, una carta privada. Se tenía que leer delante de toda la iglesia. Mira, ¿quién era Apía? Los historiadores dicen que era la esposa de Filemón. Y Arquipo, el que sale de ahí, los historiadores dicen que era el hijo de Filemón. Es decir, delante de la iglesia entera, delante de la familia de Filemón, Pablo le estaba diciendo a Filemón, perdona. No fue que le dijo, Tíquico, cuando tú leas la carta a Colosenses, la lees en público. Pero cuando tú leas la carta a Filemón, llamas a Filemón y le dices, hey, ven acá, vamos al cuarto un momentico, que Pablo te mandó un recado. No. Lees la carta a los Colosenses primero y después lee la carta a Filemón, porque toda la iglesia tiene que presenciar lo que Dios quiere hacer entre alguien que ha fallado y alguien que tiene que perdonar. Toda tu familia, Filemón, tu esposa y tu hijo te tienen que ver como un modelo de perdón en la iglesia. Qué hermoso. Qué hermoso es ver
A nosotros como hijos, a un papá que perdona lo imperdonable. Qué hermoso es que la iglesia vea. Qué hermoso. Es que todos podamos ser nutridos. Mi hermana Lesbia, si usted y yo tenemos algo en contra, que la iglesia vea. No solamente que nos estamos peleando, sino que nos hemos reconciliado. Eso anima y consuela a la iglesia entera. Imaginemos esta escena. Llega Tíquico con Onésimo. Supongamos, Mario, que tú eres Filemón, Apía, y tú eres Arquipo. J, ven, ponte aquí al ladito enseguida, por favor. Tú eres, Mario es tu papá. Mario es tu papá. Y llega Tíquico con la carta. Y Onésimo aquí atrás. Acuérdense, Onésimo le había faltado a Filemón. Onésimo aparentemente le había robado a Filemón. Y llega Tíquico y lee la carta a los colosenses. La carta que estudiamos. Y yo me imagino que Filemón atrás, yo sé, estoy seguro, se tienen que imaginar pensando, este man me va a perdonar. Pero si yo le hice daño. Yo me imagino que el corazón de Onésimo estaba así, ¿ve? Y yo me imagino que el corazón de Filemón estaba, ¿este tipo qué hace aquí? Pablo, ¿por qué me lo envía? Mi hermano, Dios tiene un sentido del humor tan especial. Pero siempre va a ser para bien de tu corazón, del corazón que necesita el perdón y de la iglesia. Yo estoy seguro que mientras yo estoy hablando, Dios te está poniendo en tu mente personas que tienes que perdonar. O Dios te está poniendo en tu mente personas que le tienes que pedir perdón. Y quizás la persona que tienes que perdonar está a tu lado. O a la persona que le tienes que pedir perdón está a tu lado. Y estoy seguro que puede estar en tu propia casa. ¿Cuáles eran las características de un corazón perdonador? Y con esto vamos a terminar. Versículos 4 al 7. ¿Cuáles son las características? Yo, como tú, las anotaría. ¿Cuáles son las características de un corazón que perdona? La primera característica está en el versículo 5. Te lo voy a leerlo desde el 4. Dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo. Miren lo que Pablo está haciendo. Escuchen, ahora voy a terminar de leer, pero miren lo que Pablo está haciendo. Pablo está poniéndole a Filemón, está exaltando el corazón de Filemón para que Filemón después no diga, no es que yo no puedo perdonar, porque Pablo lo que hace es primero exaltar las características perdonadoras de Filemón para que Filemón después se convenza que tiene todo lo necesario para perdonar a Onésimo. Por eso comienza exaltando las características de un corazón perdonador. No con la exigencia del perdón, sino ahí tú eres esto y esto. Entonces, perdona. Versículo 5 dice, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Lo primero que tiene un corazón perdonador, punto número 1, te voy a dar 4 puntos, 4 características del corazón perdonador. Si no las tienes, mi hermano, ora por ese corazón. La primera característica de un corazón perdonador es que tiene su fe puesta en el Señor. Es la primera característica. Tiene su fe puesta en el Señor. El corazón de Filemón no tenía una fe dividida entre la fe en el hombre y la fe en Cristo. Su meta era Cristo. Filemón solamente tenía fe en Dios, en el Señor. Es decir, cuando tú y yo tenemos fe solamente en el Señor y no en el Señor dividida, no, en el Señor y en el hombre, si tú la tienes solamente en el Señor, tú vas a ser capaz de perdonar.
Porque tú vas a mirar al hombre como un pecador igual que tú. Acuérdate de esto, mi hermano. Tú no eres mejor que el que te falló. No eres mejor que el que te falló. No eres. Y cuando tú quieres hacerte mejor, tienes que recordar lo que dice el Sermón del Monte. Antes de juzgarlo, mira la viga que tienes en tu ojo. Cuando nosotros estamos enfocados en el Señor, decimos, Señor, yo delante de ti, cuando tú tienes la fe puesta en Dios, tú dices, yo delante de ti, Señor, necesito perdón. Yo soy igual que pecador que el que me falló, que el que hizo algo contra mí, el que me abandonó, el que me engañó, el que me falla todos los días. Soy igual que pecador que él. El que tiene la fe en el Señor solamente ve a Dios como perfecto y a los demás imperfectos. Entonces, cuando tú tienes la fe solamente en el Señor, se te hace fácil encuadrarte en esa fórmula. Tú eres perfecto, Señor, los demás imperfectos. Entonces yo tengo que perdonar a los demás, porque son iguales de imperfectos que yo. Cuando tenemos la fe en el Señor, solamente descansamos en obedecer a Dios y en el señorío de Cristo. Es decir, yo tengo fe en ti, Señor, yo te voy a obedecer todo lo que tú quieres que yo haga. Entonces, si tú quieres que yo perdone, entonces yo voy a perdonar, porque tú tienes la fe puesta en el Señor. Pablo tenía en su cabeza que alguien que tiene su fe puesta en Cristo perdona como Cristo. Esta persona sabe del perdón de Dios derramado en la cruz del Calvario, entonces después puede darlo. Eso es lo que significa, Filemón, tu fe está puesta solamente en el Señor. La segunda característica de un corazón perdonador es que tiene amor por todo el pueblo de Dios. Tiene fe en el Señor y tiene amor por todo el pueblo de Dios. Porque escúchenme bien esto. El amor por la gente es una consecuencia de tu fe en Cristo. Tú no puedes decir, escúchame, tú no puedes decir yo tengo fe en Cristo y odiar a la gente. No puedes, de ninguna manera. Tú no puedes decir yo soy cristiano, amo a Cristo, pero estoy resentido, amargado con esta persona. No puedes, eso es incoherencia. No puedes. No puedes tener fe en Cristo y ser carente de perdón, compasión y de misericordia. No puedes tener la doctrina correcta y odiar y despreciar al pueblo de Dios al mismo tiempo. No puedes. Si tú dices que crees en Cristo, pero no perdonas, no conoces a Dios. Así te la digo, de frente. Si tú dices lo que tú estás haciendo los domingos aquí es pura religiosidad, mi hermano. Pura y plena religiosidad. Si tú dices conocer a Dios y no eres capaz de perdonar a tu esposa o a tu esposo, mi hermano, tú no conoces a Dios. Así, pleno, sencillo. Primera de Juan 4:20 dice, escuchen esto porque no lo digo yo, lo dice RCN, gente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Escuchen, Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, mira que aquí está clarito, es un mentiroso. Escuchen, pero pastor, si él me hizo daño, escuchen, va a haber consecuencias, evidentemente, pero el perdón tiene que estar. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Amén o no amén? Gálatas 5:6. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, está hablando de fe, que es la primera característica del corazón perdonador, de nada sirve estar o no circuncidado,
lo importante es la fe, escuchen, la fe que se expresa por medio del amor. La fe que se expresa por medio del amor. Tú no puedes decir que eres cristiano si tu expresión no es amor. Pastor, es que tú no sabes, he vivido 40 años este suplicio. Tú no lo entiendes. No, yo sé que yo no lo puedo entender, pero Dios sí lo puede entender. Gracias a Dios yo no escribí estos versículos. Fue Él. Y Él sabía lo que tú ibas a pasar. Porque el perdón al final es dejarte de tomar el veneno. Y dejar de dárselo a otro. Ya tú dejas de tomarte el veneno. Tú mismo tomándote el veneno cuando no perdonas. El perdón te libera. Juan 13, del 34 al 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué más pruebas te puedo dar, amada iglesia? La tercera característica de un corazón perdonador es un corazón generoso. Usted lo dijo, Yanni. Es un corazón generoso. Es un corazón es el corazón que da de lo que ha recibido. Entonces vamos 3, ya estamos terminando. Vamos 3. La primera es un corazón que tiene fe en Cristo. Tú perdonas porque tienes fe en el Señor. La segunda es un corazón que la fe se manifiesta en amor. Un corazón que ama. Y la tercera es un corazón que da, que es generoso. Miren, Pablo es sabio, pero totalmente sabio. Mira, hay estudiosos que dicen que Pablo escribió Colosenses para que Filemón primero se tragara toda la doctrina y después pudiera perdonar. Y después le leyeron la otra carta. ¿Qué escuchó Filemón? Yo me imagino a Filemón ahí sentado, escuchando, diciendo: ya yo sé qué es lo que Pablo está haciendo. Pablo me está enseñando todas estas cosas para que yo perdone al tipo ese que está allá. Vivo el Pablo ese, vivo. ¿Sabes qué dice Colosenses? Se predicó aquí. Vamos a Colosenses 3 del 12 al 14. Colosenses 3 del 12 al 14. Esto lo escuchó Filemón en su casa. Y lo peor era, y me lo manda a mi casa. ¿Sabes por qué? Yo estuve orándole al Señor y yo siento en mi corazón que esta escena se hace en una casa porque nosotros somos muy fáciles de perdonar a los de afuera. Pero es muy difícil perdonar a los de adentro. Yo soy muy fácil, Rubén, soy muy fácil en tratar muy bien a otras personas. Pero cuando mis hijas fallan, soy muy fuerte con ellas. Y muchas personas de la iglesia me han fallado. Y mi respuesta no es ser tosco. Pero cuando mis hijas me fallan, muchas veces soy tosco. Nos cuesta más perdonar a los de adentro que a los de afuera. Y por eso Filemón llegó a la casa. No llegó al patio, no llegó afuera de la casa, no, fue adentro de la casa. Perdona a los de adentro, estaba diciendo Pablo. ¿Qué escuchó Pablo antes de escuchar que tenía que perdonar a Filemón? Colosenses 3 del 12 al 14 dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Filemón? Mira, tú eres un escogido, tú eres santo, tú eres amado. Entonces, como eres escogido y amado, te tienes que vestir de tierna compasión. Es decir, Filemón, tú tienes que ser un hombre compasivo. Tú tienes que tener bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es decir, cuando ya se leyó la carta a Filemón, yo estoy seguro que Filemón estaba planchadito ya,
Sí, ¿sabes qué? Yo tengo que perdonar a este hombre. Sí, ya, sí. Versículo 13, escuchen esto. Filemón escuchó esto. Y hoy tú estás escuchando esto. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, escuchen, esta es la base. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Mi hermano, Dios te está dejando sin salida. Tienes que perdonar. No hay más. Jorli, no hay más. Dani, no hay más. Mi hermana Mille, no hay otra. Hija, no hay otro. Tenemos que perdonar. Miren la cuarta característica. Con esta termino. La cuarta característica está en el versículo 7 y dice: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. La cuarta característica es de un corazón perdonador, es que busca consolar a los corazones y no herirlos. Es la cuarta característica. Busca consolar y no herir. Mi hermano, cuando tú estás en una situación difícil, ¿por qué te pones vulgar? ¿Por qué? ¿Por qué sacar vulgaridades? ¿Por qué herir al hombre que Dios te regaló? ¿Por qué herir a la mujer que Dios te regaló? ¿Por qué se hieren? Un corazón perdonador busca el consuelo y el ánimo de la persona, no herirlo. Pablo fue claro aquí. Muchas veces tus palabras, Filemón, han reanimado mi vida, han consolado al pueblo de Dios. Tus palabras. Entonces ahora no me digas, Filemón, porque yo sé que tu corazón consuela a la gente. Ahora no me digas que tú no vas a poder perdonar a una persona. Si tu corazón consuela a la iglesia entera, tú puedes perdonar a Onésimo. Tú puedes. Sabes, yo estuve orándole al Señor en cómo terminar esta enseñanza. Y esta enseñanza se puede terminar de dos maneras. Haciendo yo un llamado para que todos seamos Filemón. Tomar y abrazar todas esas características. Pero nos quedaríamos cortos. Porque hay alguien más grande que Filemón. El corazón y el perdón de Filemón solamente fue para un hombre y para una iglesia. Pero hace 20 años yo conocí a alguien que no solamente perdonó a un hombre o a una sola iglesia, sino que perdonó a la humanidad. Entonces hay alguien mayor que Filemón, y es tu Cristo. Mari fue el que te vio cuando estabas perdida en tus delitos y pecados. Y él dijo: voy a perdonar a mi hija. Si aquí pudiéramos ser alguien, ninguno de nosotros fuera Filemón. Todos fuéramos Onésimo. El que peca y el que huye. Y necesitamos a un mejor Filemón, a uno más grande que Filemón. ¿Tú sabes por qué hay uno más grande? Porque Filemón fue perdonado. Cristo lo perdonó. Tú y yo no necesitamos ser como Filemón, necesitamos es recibir el perdón de Dios para poder nosotros perdonar. La buena noticia es, mi hermano, que para muchos de los que estamos aquí, ya tú has recibido ese perdón. El más grande, al que más se le hizo daño, al que herimos
hasta el punto de llevarlo a la cruz del Calvario. El que dijo: yo no solamente voy a cargar el pecado de Filemón, de Onésimo, de Pablo, de los apóstoles, sino que voy a cargar tu pecado, Manuel, Marta, tu pecado, Rubén, el mío, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando Él venga. No hay un perdón más grande. Miren, escúcheme esto. Tú puedes estar orando para que te perdonen, porque tú fuiste el que fallaste. Y la persona nunca te perdona. Mi hermano, no hay un perdón más grande que tú puedes recibir que el perdón de Cristo a tu vida. El perdón humano, escúchame bien esto, el perdón humano te va a servir para sentirte bien aquí, pero el perdón divino te va a servir para la eternidad. Para la eternidad. No hay algo superior que ese perdón. ¿Será que te puedes poner en pie, amada iglesia?